Buenas noches, compis. Lo primero, pediros disculpas porque por circunstancias no he podido grabar ningún vídeo más, por lo menos la cabecera, porque vídeos de recetas tengo 100. Pero espero que me disculpéis. No os preocupéis que os voy a compensar estas semanas que vienen. Por otro lado, quiero pedir disculpas también a los chicos y chicas de Future, porque les he dicho que la receta de hoy se la iba a dedicar a ellos y la suya es la que voy a hacer mañana. O sea que es imposible, la voy a cocinar mañana. Que sea así, pero vamos, que en 3 o 4 vídeos estáis en la calle. A lo que vamos, hoy es rape braseado al ron con salsa de uvas. Un espectáculo. En mi casa se come solo un plato, es un rape que pesa 600 gramos, le quita la raspa y los lomos, se quedan en 200 cada uno. Nos comemos 2 cada uno, pero lo suyo que si es para una receta de estas fiestas, que es ideal, hagáis un solo lomo por persona. Entonces, si lo hacéis para comer todos juntos, si lo vais a hacer para la cena, para la comida y tal, para que estéis todos juntos cuando se sirva la receta, dejáis el rape braseado nada más en la sartén, 2 o 3 minutos, ¿vale? Le braseáis con el ron y lo dejáis todos en la bandeja del horno, sin meterlo dentro del horno. Precalentáis el horno a 200 grados y le metéis 10 minutos, cuando esté ya caliente a 200 grados. Y a disfrutarlo, emplatáis y fuera. Mientras está en el horno, en el microondas la salsa y a volar. Esta receta se la voy a dedicar a Rodrigo, mi pescadero, que es un tío que le gusta su trabajo, que es encantador, siempre una sonrisa, que te ofrece lo mejor, que te ofrece una cosa, otra, te cuenta, está pendiente absolutamente de todo y es un placer ir a comprar. Rodrigo, te prometí esta receta y con todo mi cariño te dedico el vídeo y la receta. Así que espero que la disfrutes y que mis compis, que todos los compis del canal, disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo, compis. Comenzamos. Desde agua hirviendo vamos a poner las chalotas a hervir durante 8 minutos, momento en que las sacamos, las escurrimos y las dejamos enfriar antes de cortar. Seguidamente vamos a poner en una bolsa de vacío las partes verdes de 4 puerros. Añadiremos unos ajos machacados para que den el sabor y 3 nueces de mantequilla. Cerramos la bolsa de vacío y la vamos a poner a cocer a menos de, de 80 grados, de que empiece a hervir el agua, me valdría. Si no tenéis bolsa de vacío, lo que podéis hacer es ponerles una bolsa normal, añadir la mantequilla, añadís el ajo, lo enrolláis bien y lo metéis en una vaporera y lo dejáis cocer hasta que los puerros notéis que están tiernos. Bueno, y lo vamos a dejar cocer en el agua caliente, por decirlo de alguna manera, a 70 grados más o menos, durante 45 minutos. Momento en que sacaremos, dejamos enfriar, sacamos de la bolsa y los vamos a secar bien, ¿vale? Con un papel de cocina. Bueno, los ajos es importante que se queden por los lados y luego añadimos la mantequilla y luego estiramos todo para que se quede separado y se quede bien colocado para ponerlo en la olla a cocer. No me acordaba yo, pero tuve una pelea con los ajos ahí buena. Bueno, las nueces de mantequilla, que ya veis más o menos la cantidad que es, tampoco hay que pasarse, es una por cada lado, más un poquito más ahí que vamos a poner en el centro. Vale, ya han pasado los 8 minutos, retiramos las chalotas y las vamos a dejar enfriar, porque si no, no se puede manipular. Vale, vamos a cortarlas a la mitad y las vamos a caramelizar en azúcar. Bueno, vamos a cerrar la bolsa de vacío y la vamos a poner a hervir. Procurar eso, que esté bien. Bueno, habéis visto que antes de meter los puerros y la mantequilla y todo, le doblamos la parte de arriba de la entrada de la bolsa para que no se manche con lo que vayamos metiendo. Bueno, en este momento es un poquito larga y la he cortado un poco para que quede más adaptada a la olla, sobre todo.
Esta máquina de vacío hoy por hoy es muy buena tenerlas en casa. Esta me costó a mí de oferta 20 euros, o sea que... Porque de cara a conservar los alimentos vienen fantásticamente bien. Tengo una que me costó 1.400 euros de restaurante, grande, pero es enorme, y que me la estropearon al mes. Me costó 1.200 euros arreglar el cristal. Bueno, vamos a coger media manga, porque la manga no tiene fibra, el mango sí, que esté casi madura, pero que esté ácida. Esto es para contrarrestar la salsa de uvas. Y le vamos a añadir, para darle más acidez, un cachito, lo batimos y añadimos un cachito de piña, que tiene más acidez. A ver, la pelamos, por supuesto, y echamos el trocito. Entonces, lo pasamos todo esto, este puré lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a dejar fino. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, le voy a añadir, para darle textura, una cucharadita de agar-agar. Perdón, de goma santana. La manga es más dulce que el mango y no tiene fibra. Lo batimos bien hasta que coja la textura que buscamos y lo pasamos por un colador fino. Vale, bien ahí dándole hasta que aprovechemos todo. Con esto vamos a poner unos puntos en el plato para, de vez en cuando, si se nos pone muy dulce entre el caramelizado de la chalota y la salsa de uvas, pues darle un piquito ahí a los puntos de acidez que hemos puesto con esa salsa. Bueno, a la chalota las vamos a limpiar. Les quitamos la raíz y la parte de adelante que está seca. Hay que cocerlas así porque si no se desarman. ¿Vale? Con mucho cuidado. Ahora veréis cómo le quito la parte de atrás y la parte de adelante que está seca. Y no queden restillos. Y las vamos a abrir a la mitad. Con cuidado para que no se desarmen, etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis hacer el día anterior, las dejáis en un plato con un film. Bueno, añadimos azúcar. Tiene que ser azúcar moreno integral, pero no tenía en ese momento y no iba a bajar a comprarlo, teniendo ya todo puesto para cocinar. Entonces eché blanco, que todavía quedan restos del último paquete que compramos, pues ya no lo usamos. Esperáis a que empiece a caramelizar. Veis que empieza a coger color marrón y ponéis las chalotas por la parte de la mitad, donde habéis cortado con el cuchillo. Es el único sitio donde nos interesa que se caramelicen. Las dejamos ahí unos minutos, se añade un poquito más de azúcar si veis que es poco, y las retiramos. Ya veis que ya solo queda el aceite, se ha pegado todo el azúcar y las vamos a reservar hasta el momento de emplatar. Fijaros qué bonito queda. Bueno, como he dicho, limpiamos de la mantequilla sobrante los puerros en un papel de cocina, que queden más o menos, que se pueda manipular bien, ¿vale? Y ahora los vamos a cortar a la mitad. Os comento, yo los cuezo sin quitarles ninguna capa. Y ahora cuando los corto a la mitad, les quito la capa exterior, para que así no nos comamos la capa que está más seca, ¿vale? Con mucho cuidado se hace esta operación para que no se desarme. Le quito la capa exterior y los pongo en el plato. Una vez que los tengo en el plato, los vamos a brasear con el soplete, perdonad. Veis que vaya cogiendo color. Si el ajo le hubiéramos puesto más machacado, el verde del puerro con la mantequilla y el ajo se intensifica muchísimo y queda muchísimo más bonito. Pero bueno, no siempre salen las cosas como uno quiere y tampoco están las cosas para repetir. Ya veréis cómo queda muy bonito. Sobre los puerros vamos a poner unos puntos de la crema esta que hemos... Bueno, perdonad. Vamos a limpiar esto que lo haga el pescadero, porque no es fácil quitarle las telillas a cada lomo de rape. Esto es un rape solo, una cola de rape, ¿vale? Cada lomillo de esos pesa 200 gramos. Entonces, esa telilla que tienen por arriba yo se la quito. ¿Para qué? Sobre todo porque es desagradable al comer, y segundo, porque si no, cuando lo pongamos en la sartén se arquea. Y nosotros queremos una cosa
que se quede uniforme. Un poco paliza cortarla bien, pero si sabéis y tenéis práctica, pues no es el cuchillo más adecuado para hacer esto, pero es que los tengo en el campo y esto lo estaba haciendo en casa. Y ahí tengo pocos cuchillos. Bueno, ya veis que la telilla se queda en un hilo, pero ya ahora vamos a salpimentar bien por ambas caras. Bueno, salpimentamos bien por una y luego lo hacemos rodar por todo lo que se queda en la tabla, que es suficiente, pero generosamente con la pimienta sobre todo, que es una mezcla de 4 pimientas, la sal y el ajo. El ajo es importantísimo porque se nos va a quemar y le va a dar, cuando lo pongamos en la sartén, se va a quemar el primero y le va a dar un aroma a ceniza, bueno, a brasa, que queda muy bien. Y bueno, y el visigorri del ajo, ¿no? Ahora echamos un poquito a la plancha y lo dejamos ahí sin tocarlo unos minutos, ¿vale? Pues si no se nos pega. Entonces vamos a poner los puntos que os decía de la crema del puré este que hemos hecho. Veis que se sujetan porque le hemos echado la goma Santana. Entre unos puntitos ahí bien. Y sobre cada punto, o casi todos los puntos, vamos a poner una hojita de perejil como adorno. Bueno, mirad, ahora le damos la vuelta, ¿vale? Ahora, si fuerais a hacerlo para servirlo todos juntos, un minuto más por esa cara, echáis un poquito de aceite para ayudar a que selle. Y rápidamente, cuando pase el minuto, bueno, habéis visto la hoja de perejil cómo queda, lo vamos a brasear con el ron. Entonces, echamos el ron. Yo os aconsejo que lo hagáis esto no se debe hacer. Esto es porque llevo muchos años y al final lo que mata es la confianza. No se debe hacer porque se puede meter la llama en la botella y reventar. Entonces, echáis en un vaso y lo volcáis desde un vaso. Una vez que lo tengamos braseado, lo dejamos ahí, pues 5 o 6 minutos hasta que se haga más. Los que llevábamos ya, pues unos 10 minutos porque es un tronco gordo, ¿de acuerdo? Si no, con el horno caliente al horno, lo que os he dicho al principio del vídeo. Bueno, habéis visto, colocamos unas chalotas alrededor, volcamos la salsa de uvas caliente y añadimos un poquito de aceite de oliva sobre los pescados. Y queda un plato espectacular. La persona que se lo comió estuvo 15 minutos diciendo: ¡Jope, cómo está el pichín! ¿Cómo está el pichín? De verdad, exquisito este plato. Rodrigo, espero que te haya gustado la receta, que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo, compis.